decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road, allí en Houston. Queremos invitarte para que tengas el haber de poder visitarnos en cualquier momento, y esto para nosotros va a ser de muchísimo gozo. Durante nuestro tiempo de programación en este día tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Déjame decirte algo, Dios es muy bueno, Dios nos ha entregado una palabra. Nuestra oración es que esta palabra en este día pueda traer una transformación a tu vida y pueda operar de una manera especial sobre ti, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu comunidad. Así es que nuevamente te repito, el número de teléfono es el 713-408-3068 para que entremos en acuerdo de oración. También, si quieres conocer de nuestro ministerio, puedes allí entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Nuevamente es una bendición para mí compartir en este día la programación con mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, por estar con nosotros en este día nuevamente. Y muchas gracias también por esta invitación, por esta posibilidad de compartir todas estas cosas que Dios nos está dando y compartirlo con esta teleaudiencia que sabemos, al igual que nosotros, están siendo bendecidos porque hemos estado recibiendo grandes palabras de Dios respecto a esto y grande confirmación de que lo que Dios está haciendo es grande. Gracias por sus llamadas, gracias por la motivación que nos están dando de seguir adelante, y quisiéramos que, entrar en este tema que está siendo apasionante para nosotros, el espíritu y la unción de Elías. Así es, ya lo dijiste, hemos estado tratando por los últimos 6 programas este tema tan interesante, y decíamos al principio, Luis, me gustaría decirlo para los que nos están escuchando que no han estado llevando la serie, que una de las cosas que nos motivó a tomar este tema es que la palabra profética para el año 2012 habla de que Dios va a traer una restauración, o sea, la profecía de Malaquías, una restauración del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esta profecía, que es una profecía tremenda, porque la hemos estudiado en otros momentos, y en este año, Luis, vamos a retomarla, y esta es la razón por la que estamos viendo la unción de Elías. Quisimos tomarlo porque queremos ver a este hombre como personaje, queremos ver cómo fue que operó, cómo fue que este hombre pudo cumplir su destino profético, al punto que Dios dice, la unción que voy a traer al fin de los tiempos para restaurar las naciones a mí, para restaurar los hogares y establecer en los hogares altares míos, es la unción de este hombre. Entonces, este es un hombre por lo demás apasionante, es un ministerio por lo demás ejemplificante, y pues para nosotros es de muchísima bendición que la gente nos esté siguiendo. Hemos estado tratando, vuelvo a decir, son 6 programas, hoy es nuestro 7º programa, y hemos estado hablando acerca de lo que ocurre cuando la adoración es restaurada a causa de una unción como la de Elías. Estuvimos hablando de eso. Y hay un pasaje, Luis, porque mencionábamos y quería que retomáramos aquí. Decíamos que Dios está trayendo cosas nuevas y nosotros necesitamos entrar a tono con lo que Dios está haciendo, porque de lo contrario tampoco vamos a entender y no vamos a saber. Ahora, hay un pasaje en Isaías 42, 18 al 22 que estuvimos mencionando en el programa anterior y que me gustaría que lo retomáramos. Dice así: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte? Esto es terrible, esta descripción. Que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado.
todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, y son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. Esto es un pasaje, wow, sumamente fuerte, y estábamos tratando en el programa pasado, pero creo que es importante que tomemos algunas cosas aquí. Aquí en el verso 19, nuevamente es Isaías 42, del 18 al 22, y en el verso 19 el Señor está haciendo una pregunta, pero es una retórica. ¿Quién es ciego? Mi siervo. ¿Quién es sordo? Mi mensajero. Ahora, esto es bien fuerte, ¿no? Ciegos y sordos aquí se está refiriendo a siervos de Dios que han decidido estar enfocados en sí mismos. Enfocados en cosas que no deberían estar, ni es lo que Dios está diciendo, Ajá. ni es la voluntad de Dios para sus vidas. De ahí es lo que, en primer lugar, quiero hablar sobre los ciegos y retomar este punto desde esta perspectiva, porque muchas iglesias hoy en día están teniendo serias, inclusive están muy grandes, pero están teniendo serias dificultades con su membresía, porque los siervos o el ministro que está al frente de la iglesia está enceguecido de qué es lo que Dios está haciendo, y solamente están ministrando a la humanidad, al ser humano. Al alma. Le están ministrando al alma y no le están ministrando al espíritu para despertar el espíritu de las personas. Fácilmente Dios está llamando y Dios está hablando, porque Dios siempre está hablando, pero la persona no está enfocando su mirada en lo que debe ser, no tiene el foco en lo que va a producir la vida de Dios, porque que produzca dinero, muchas compañías están produciendo muchísimo dinero, aunque Dios no esté en ellas. O sea, el problema no es producir dinero, el problema es producir la vida de Dios. Amén. Y lo que estamos descubriendo es que mucha gente, por tener una popularidad, por tener mucha gente dentro de la congregación o dentro del grupo que él llama iglesia, están cambiando las prioridades, están cambiando la visión, están colocando una visión que sea más cercana, más tolerante, y están impidiendo que la vida de Dios fluya. Cuando Dios nos está llamando a que sea su vida, porque por eso desde el principio habló de que el árbol de la vida, y está hablando después que debemos comer del árbol de la vida, y que Jesucristo es el árbol de vida, y que allá en el Apocalipsis vemos que el árbol de la vida tiene 12 frutos, uno para cada mes. Entonces entendemos que es necesario que nosotros tengamos la vida como prioridad, sobre todo la vida de Dios. Por eso un ciego tiene que está aquí hablando, un siervo de Dios, que no está enfocado en la vida de Dios, desarrollándose en su congregación, es una persona ciega. Y como dijo Jesús, ciegos que dirigen a otro ciego, van a caer ambos en el mismo hueco. Pero a la vez también me recuerda el ejemplo contrario que Jesús dio, porque Jesús dijo, yo no hago nada que yo no vea al Padre hacer, porque aquí está diciendo, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Ciego de qué? Ciego de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Y dice, ¿y quién es sordo como el mensajero que envié? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a declarar? Sino aquello que estamos escuchando al Padre decir. Y Jesús lo dijo, yo no hago nada que no vea al Padre hacer, yo no digo nada que yo no oiga al Padre decir. Y nosotros como gente de Dios, ministros de Dios, siervos de Dios, necesitamos tomar el ejemplo de Jesús y decir, yo declaro que mis ojos se abren, pero para ver lo que el Espíritu, lo que Dios está haciendo en el trono. Yo declaro que mis oídos se abren para oír cada palabra que está saliendo del trono de Dios, porque como tú decías, es la palabra de Dios es la que produce la vida de Dios. Sí, y viendo esto, me gusta, estoy desglosando los dos puntos, el ciego y el sordo, porque el sordo se refiere a un mensaje específico, un mensaje que se está recibiendo y hay que entregarlo. Pero para poder entregar un mensaje, tienes que escucharlo bien. Exacto. Entonces, cuando Jesucristo decía, yo solo hablo lo que oigo a mi Padre decir, está expresando que él está escuchando un mensaje y no está soltando otro mensaje. ¿Qué pasa? Que nosotros fácilmente, cuando no tenemos una palabra o no hemos escuchado la palabra de Dios, somos tan orgullosos, y permítanme usar esto, es que decimos, bueno, si Dios no me lo está diciendo, entonces yo busco quién está diciendo algo. Exacto. O qué está diciéndose por ahí que pueda sonar bonito a los ojos de la gente, y eso es lo que voy a decir. Y
eso nos está trayendo como consecuencia iglesias desenfocadas porque están enceguecidas y no tienen una visión de Dios, sino una visión humanística o una visión simplemente muy enfocada en el placer, en el gozo del momento, pero no está enfocado en lo que está produciendo la vida de Dios, en lo que está produciendo la voluntad de Dios y el traer y exponer el reino, venga el reino de Dios a la tierra. Amén. Ahora fíjate que en el verso 22 de este mismo pasaje, estamos en Isaías 42, fíjate cómo dice el verso 22, dice, a causa de que hay un siervo que es ciego y un mensajero que está sordo, dice, el pueblo es saqueado y es pisoteado. Aquí está la consecuencia. No es un invento lo que estamos diciendo, porque de repente la gente dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? La Biblia lo dice, y no vamos a discutir con las verdades de Dios. Dice, a causa de esto, hay un pueblo que está siendo saqueado, pisoteado. Fíjate esto, y lo decíamos en el programa pasado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Esto es, ¿verdad?, el diagnóstico de una iglesia que está, vamos a decir, es el diagnóstico de la iglesia de hoy. Bien lo decías, tenemos serios problemas, Luis, con el evangelio o la cristiandad como tal, usándolo en su sentido amplio, porque tenemos, paradójicamente, de las congregaciones más grandes de Estados Unidos están aquí en Houston, Texas. Y sin embargo, se dice, los analistas dicen que si solamente los miembros de las iglesias más grandes de esta ciudad hubiesen salido a votar con principios cristianos, la mayor que tenemos, el mayor que tenemos en este momento no hubiese quedado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como siervos de Dios hemos sido ciegos y hemos sido sordos, no hemos declarado los verdaderos principios de Dios, los verdaderos principios del reino, y tenemos un pueblo que es despojado, que es pisoteado, que está en cárceles porque no conoce la palabra. Ahora fíjate, y yo lo mencioné en el programa pasado, pero quiero volverlo a decir porque esto a mí me impactó muchísimo. La palabra saqueado aquí y la palabra específicamente atrapado en cavernas, esa palabra en el hebreo es la palabra kur, que significa la madriguera de una serpiente. Estamos hablando de que a causa de hombres y mujeres de Dios que no han estado declarando la palabra que sale del trono, que no han estado mirando lo que Dios hace, entonces tenemos una congregación, tenemos un pueblo de Dios que está metido en la propia cueva de la serpiente, que está hablándonos de engaño, que nos está hablando de desilusiones, que nos está hablando de desesperanza, nos está hablando de muerte. Y en el mismo pasaje, la palabra escondido en cárcel es la palabra que lee, que significa ser despojado, pero también significa ser retenido o restringido por el acto de la palabra. Entonces, ¿cuántas veces? Y sabes que esto me hace pensar en el legalismo religioso, porque si bien es cierto, tenemos el extremo de gente muy liberal, gente que se considera que vivir en santidad en este tiempo son cosas del pasado, que caminar en justicia y en integridad es cosa del pasado. Pero tenemos también el otro extremo, gente que está atrapada en un legalismo religioso de ropa, en un legalismo religioso de la manera como lucen. Entonces quieren juzgar tu evangelio, quieren juzgar tu nivel de intimidad con Dios, porque simplemente no te vistes con la falda larga, no importa que tengas la lengua larga. Entonces aquí estamos hablando de que tanto unos como otros es el resultado de ministros, de siervos de Dios y de mensajeros de Dios que no están oyendo ni escuchando. Sí, porque aquí está hablando de dos cosas clave. O sea, están atrapados en cavernas, refiriéndose a se le ha planteado un lugar que aparentemente es seguro, pero donde lo que hay son serpientes. La serpiente habla de engaño, habla de la preparación del diablo para matar, para destruir, porque lo que trae el resultado de esto es muerte. Habla también de escondidos en cárceles. Una cárcel es algún lugar donde aunque yo quiera salir, con que se quiera salir, no se puede salir. Y esto está sucediendo por palabras o por engaños, por manipulación, por intimidación, por actos que son simplemente brujería carismática o brujería eclesiástica, que está manteniendo a una congregación, manteniendo a un grupo de personas encarcelados, impedidos de operar en la libertad que ofrece el Espíritu, y
y trayendo como consecuencia que estén viviendo bajo un engaño. Pero lo peor de todo eso es que son pisoteados, eso quiere decir que su dignidad es puesta por debajo, Exacto. están siendo colocados y humillados y no lo están viendo, pero además de eso están siendo despojados. Esta es una de las cosas increíbles, porque cuando vemos esta última consecuencia, si notamos, hace unos años atrás escuchaba de pastores que hacen cierto tipo de cosas para tratar o para sacarle más dinero a la gente. Hay pastores que piden hasta 5 ofrendas en una sola reunión y ponen ofrenda para esto, ofrenda para aquello, ofrenda para aquello, ofrenda para aquello. Y aunque creemos y entendemos que las ofrendas son necesarias y son claves, y es bíblico, no estamos yendo en contra de ellas, cuidado con la manipulación. Otros que están incentivando y motivando todas las MLM, todas las pirámides de comercio, de mercadotecnia, para ellos utilizar la congregación que tienen para mantener su grupo para su beneficio personal. Para su beneficio personal y activo, donde ellos están subiendo a cualquier tipo de lugar dentro de una pirámide, pero no están dándole realmente la vida de Dios a las personas, creyendo que esto está enmarcado dentro de un grupo cristiano, cuando lo que Dios está estableciendo es: vamos a caminar en ideas creativas, vamos a caminar en traer el reino de Dios a la tierra, y así vamos a ver desenvolverse toda una diferencia en todas las áreas. Ahora fíjate que en este pasaje de Isaías 42, la consecuencia de lo que está viviendo el pueblo, ser despojado, ser pisoteado, estar en cavernas y en cárceles, es contrario a lo que decía el Señor hablando de sí mismo cuando lo cita en el Nuevo Testamento, refiriéndose también entonces a la profecía de Isaías, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido Jehová para. La unción que viene sobre el siervo de Dios es justamente para lo contrario a lo que estamos viendo en este pasaje. Exacto. Como consecuencia, para abrir las cárceles, para sacar a los oprimidos, para traer liberación a los cautivos, para hacer que la gente, ¿verdad?, pueda salir a una nueva vida en el Señor. Entonces, cuando nosotros no caminamos en la verdadera unción de Dios, estamos produciendo en la gente es muerte. Exacto, es como tú como lo que estás citando, lo que está en Isaías 61, y que después lo repite ya Mateo 4 y Lucas 4, cuando están refiriéndose al Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para hacer todas estas cosas. Es algo clave. La iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo en este tiempo, tiene que estar cumpliendo esa función. Y cuando no cumple esa función, sino que ellos mismos están siendo encerrados, están siendo encarcelados, colocando en una caverna, entonces vamos a ver como consecuencia el ser pisoteado y el ser despojado. Entonces, cuando una iglesia tiene estas características, estamos entendiendo que entonces están en una caverna. Así es. Están en una cárcel. Ahora, fíjate, aquí sí quedamos en el programa pasado, pero es que creo que era importante retomar ese punto. Por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo en la hora de restauración? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo a través de una unción que está siendo derramada? Porque querramos o no está siendo derramada, nos guste o no nos guste, está viniendo en una envoltura que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocíamos, y en algún momento del programa, de los programas adelante, vamos a hablar un poco de la vestimenta de Juan y de la vestimenta de Elías, porque no tenía nada que ver con cómo se vestían los sacerdotes y qué es la aplicación de ese principio. Pero en la hora de la restauración, y me gustaría que miráramos, la gente que nos está siguiendo, Isaías 49, 5 al 11. Dice pues Jehová, el que me formó desde el vientre, este es un pasaje bien hermoso, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será fuerza. Dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Para el Señor eso es poco. ¿Sí? Dice, además de eso yo te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Sigue diciendo, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades y para que digas a los presos, salgan
y a los que están en tinieblas, muéstrense. En los caminos serán apacentados y en las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Aquí hay varias cosas, pero me gusta porque lo primero con lo que empieza, recordemos que inicialmente esta es una profecía que tiene que ver con el Mesías. Está profetizando de quién sería el Mesías. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué podemos tomar este pasaje y aplicarlo a la unción que está siendo derramada sobre este tiempo para que nosotros caminemos en ello? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y no somos un cuerpo sin cabeza. Exacto. Entonces, todo lo que, vamos a decir, esa palabra sobre el Mesías, sobre el Rey, que había de venir para restaurar, es una palabra que se aplica a la iglesia de Cristo en este tiempo y con esta unción que Dios está derramando. Ahora, me gusta porque aquí la profecía empieza haciendo reconocer el destino que tenemos en Dios. Amén. Fíjate que tú mencionabas al principio que cuando se habla acerca de ser pisoteado, es porque se ha perdido la dignidad. Pero la gente pierde la dignidad porque no conoce su propósito ni su destino, no sabe quién es. Exacto. Y se siente menospreciado, se siente que él es menos que los demás y por lo tanto lo que le están haciendo es lo que él merece. Ahora fíjate que en este pasaje, por el contrario, empieza diciendo, yo te llamé desde el vientre. Ajá. Empieza a dar el Señor, a través de esta unción, lo que empieza a darle a la iglesia es un sentido de destino y un sentido de propósito. Amén. Porque sin esto nosotros no podemos avanzar. Y en ese mismo verso, establece el para qué. No el por qué, pero el para qué que nos habla de finalidad, para ser su siervo. Esto me habla a mí de un estilo de vida. Luego dice, para hacer volver a él, a Jacob. Y mencionábamos el hecho de que a Jacob utiliza la palabra o el nombre de Jacob como el ser, la naturaleza no regenerada, que me está hablando de una iglesia que está en un proceso de formación escogida, llamada, pero que tiene que ser regenerada. Y ahí nos está hablando de predicar el evangelio. Entonces, ¿a quién? A una iglesia. ¿Cuál sería el mensaje para esa iglesia? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese es el mensaje de Juan. Exactamente. Termino para que puedan, y el tercer propósito según ese verso es para entregarle a Israel, es decir, o para congregarle a Israel, y ahora que utiliza el nombre de la naturaleza regenerada, que significa uno que gobierna como Dios. Y esto me está hablando a mí entonces de llevar al pueblo a la posición de gobierno. Entonces, interesante cómo empieza, wow, nos queda poco tiempo, pero interesante cómo empieza este pasaje, porque este pasaje empieza a establecer nuestro sentido de destino, sentido de propósito, nos establece la finalidad. Un estilo, para que tengan un estilo de vida que me santifique, Amén. para que tengan un estilo de vida que me agrade, para que tengan un estilo de vida que manifieste el carácter de Cristo, pero también para predicar, para declarar el mensaje de Juan, arrepiéntense y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado, pero para llevar a la iglesia finalmente esa posición de gobierno. Sí, el detalle que aquí tenemos que entender claramente en este propósito, en este pasaje, es que hay un propósito para la iglesia. Cada individuo en la iglesia no llegó por el azar o porque, bueno, gracias a Dios se convirtió. No, Dios tiene propósito desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y ese es lo glorioso. Y cuando vemos aquí, entendemos que ese propósito está dentro de este gran propósito, de esta gran misión que tiene la iglesia, que es ir predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es claro y es clave. Es que hay un nuevo reino. Dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El nuevo reino es el reino de Jesucristo. Aleluya. El reino de Dios, el reino de los cielos. Este reino hay que exponerlo de una forma clara. El grave, tú lo has dicho claramente, el grave problema que está sucediendo es que no le estamos dando a la gente un propósito. That's right. El grave problema es que la gente no está clara en hacia dónde va caminando. Y muchos se han expuesto muchos libros sobre la voluntad de Dios, pero pocos explican que es necesario demostrar el reino de Dios. Me gusta mucho cuando Jesucristo llora hasta hace los ayes sobre las ciudades, porque dice, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, ay de ti.
Dice, entonces expone, si sobre ti si se hubiesen hecho las señales que se hicieron sobre ti, se hubiesen convertido. Sobre tales ciudades. Sobre Nínive, dice, si Nínive se hubiesen hecho esto, se hubieran convertido. Y aún dice, sobre Sodoma, dice, si Sodoma se hubiesen hecho estas señales, se hubiesen convertido. Wow. Cuando dice esto, estamos viendo, la iglesia ha perdido el de perspectiva, que cuando Dios está dando esto, tiene que cumplirse la oración de los discípulos. Dice, Señor, que yo pueda presentar con denuedo tu palabra, a tal punto que tú respaldes con tus señales, tus milagros, tus portentos, todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy estableciendo. Entonces, estamos en un momento donde necesitamos cambiar para que así podamos ser el ente que le dice a los gobernantes, porque dice allí, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Señor, porque Aleluya. fiel es el que lo está dando. Entonces, cuando entramos en esto, estamos reconociendo que Dios nos está trasladando de presentar el Evangelio desde la perspectiva de Jesucristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre nosotros, y presentar entonces la característica de Israel, donde empezamos a subir al nivel de gobierno y los reyes de la tierra van a tener que decir, fiel es el Señor. Amén. Ahora, qué bueno es saber, Luis, que en un tiempo como este, donde hay una crisis de identidad a nivel mundial, hay una pérdida de liderazgo, nosotros podemos declarar como pueblo de Dios, tenemos una razón de ser. Amén. Tenemos razón para existir, tenemos razón para caminar y caminar con autoridad y declarar con autoridad que cada palabra que sale del trono de Dios es un sí y un amén. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, todas las promesas de Dios son sí y amén y van a ser establecidas en este tiempo. Ya el tiempo se nos acabó, Luis, pero vamos a seguir tratando este punto, vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando de lo que es el destino en el Señor basado en este pasaje y vamos a hablar un poco de que el Señor dice no solamente te coloqué para que restauraras las tribus, pero como luz sobre las naciones. Amén. Y esta es otra de las cosas que hace Dios y que está haciendo en este tiempo. Estamos a punto de ver una de las cosechas más impresionantes en toda la historia de la iglesia. Ni siquiera la iglesia primitiva vio esto como nos corresponde a nosotros. Así es que quiero invitarte a que puedas sintonizar nuestro próximo programa. Estoy convencida que esta palabra es una palabra para hoy. Es una palabra viva, es una palabra de bendición, es una palabra que ha sido diseñada en el corazón de Dios para despertarte, para sacarte de tu zona de comodidad. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios produce el fruto que tiene que producir. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo declaro también que esta misma palabra te sana, que esta misma palabra te impulsa a caminar en la victoria que Dios ganó para ti en la cruz del Calvario. Nuevamente te espero en mi próximo programa y está nuestro número de teléfono 713-408-3068. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación